Bienvenidos para este nuevo video del canal Terror Plus. Yo soy Alan Albor. Comenzamos. En este video platicaremos sobre leyendas de San Luis Potosí para continuar con el tour por México. Comenzamos. Primer leyenda del estado de San Luis Potosí. La leyenda de el Hospital Ferrocarrilero. El Hospital Ferrocarrilero es un inmueble de aspecto inglés ubicado en el barrio de Montecillo de San Luis Potosí. Es actualmente la preparatoria pública Profa Margarita Cárdenas de Rentería. Inicialmente se trató de un hospital ferrocarrilero, el cual prestaba sus servicios médicos desde 1885. Está basada en una arquitectura inglesa debido a que muchos doctores americanos trabajaban ahí en lo que se construía el tramo ferrocarrilero de México para San Luis Potosí. Con los años, y una vez terminada la tarea original del hospital, este se transformó en un hospital público a cargo ahora de doctores mexicanos. Posteriormente se convirtió en academia y finalmente en escuela pública. Su rica historia le ha convertido en uno de los focos paranormales más activos de la ciudad. El lugar cuenta con un jardín central, el cual anteriormente tenía muchos árboles frutales, salones y oficinas que forman parte del hospital, albergando cada uno diferentes historias. El patio central es el más común, pues se dice que ahí es donde se pueden ver niños pequeños parados, como si miraran a alguien mayor. Algunos solo han visto un niño o una niña, mientras que otros han visto incluso 2 o 3, todos de temprana edad. Se cree que en el jardín se daba entierro a los pequeños niños que morían en aquel hospital. Otra aparición de niños es la de una pequeña que dicen sus papás habían dejado en el hospital para que se curara de una enfermedad. La pequeña se asomaba por la ventana siempre en la espera de sus padres. Un día la pequeña se puso muy grave y desafortunadamente los padres no alcanzaron a llegar a verla con vida. Muchas personas, entre maestros, intendentes y alumnos, han visto el reflejo de una niña asomándose por la ventana. Incluso se ha tomado la decisión de pintar la ventana para tratar de no verla. La aparición de niños es muy frecuente en este lugar, pero debido a que no resulta amenazadores dichas visiones, la gente a veces ni siquiera se da cuenta hasta que le cuentan la historia del lugar que vieron un fantasma. Otro de los personajes que se aparecen allí es el quemado. En uno de los salones se puede ver recostado en una cama un hombre con horribles quemaduras, quejándose del dolor. También es común ver un soldado en uno de los últimos salones, de apariencia serio y muy tranquilo, con uniforme similar al de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a algunos testimonios, se cree que era un guardia comisionado al lugar cuando había doctores extranjeros. Se dice que la aparición de médicos en el lugar también es muy común, quienes atraviesan los pasillos o jardines en la oscuridad, pero que son plenamente identificados por su bata blanca. Algunas personas que transitan y vecinos dicen que se puede ver a lo lejos algunas sombras que parecen recorrer el interior de la escuela. Las manifestaciones en el lugar no se limitan únicamente a avistamientos, sonidos y olores, también se hacen presentes principalmente el de personas platicando o pasos, así como el olor aséptico característico de un hospital. Hace unos años, parte del suelo del hospital se derrumbaría. Muchos rumores señalan que se trataba de un túnel que comunicaba con el Montecillo. La realidad es de que se trataba de la morgue donde se depositaban los cadáveres. El suelo fue nuevamente cubierto y ahora es uno de los salones que se encuentra encima de esa sección. Debido a la naturaleza de los accidentados que podrían prevenir de cualquier parte del país y algunos al sufrir las lesiones terribles, probablemente que sean imposibles su identificación o muchos pequeños que quedaron huérfanos, se cree que el lugar está cargado de muchos espíritus que a quienes han vivido ahí dicen que es una experiencia. Con esto señalan que no se detecta maldad, sino que sí sienten mucha inquietud con sus espíritus. El lugar sigue siendo presentado y se sabe que no hay mes en el que alguien no haya vivido una experiencia paranormal.
Segunda leyenda, del estado de San Luis Potosí, la leyenda del tren de la muerte. Esta leyenda sucede en Real de 14, en el año de 1972, el día 5 de octubre, cuando aún se usaba el sistema ferrocarrilero mexicano para transportar pasajeros. Un grupo de personas que esperaban el tren rumbo a Monterrey, en su mayoría peregrinos, quienes habían llegado para dar gracias a San Francisco, patrono de 14, esperaban regresar a sus respectivos hogares. El tren llegó cerca de las 10 de la noche y la gente comenzó a tomar su lugar, preparándose para un largo viaje de noche, y a pesar que se contaban con 22 vagones, no fueron suficientes para cumplir con la demanda de asientos, teniendo varias personas que viajar a pie, mientras que otras prefirieron quedarse en la estación para probar su suerte al día siguiente. Una vez arriba, un hombre de nombre Rogelio, quien viajaba con su esposa, notó la presencia de un hombre de avanzada edad con un sombrero de palma y ropa muy humilde. Comenzó a decirle algunas cosas a los viajeros, pero no se le lograba entender lo que decía. El hombre se mostraba preocupado y molesto, pues la gente lo ignoraba constantemente, hasta que se logró acercar a Rogelio para entender lo suficiente, diciendo: tiene que bajar del tren, va a haber un accidente y muchos perderán la vida. Dios me ha enviado para avisarles, por favor, deben de bajar del tren, este se va a descarrilar. Pero todos lo trataban como un loco, hasta que el hombre se acercó de frente a Rogelio y le dio el mismo mensaje a su esposa. Rogelio se mostró molesto y crédulo por las palabras del señor, pero al parecer su esposa había sentido un escalofrío cuando el anciano la tocó y le dijo aquellas terribles palabras. Ella le pidió a Rogelio que le hiciera caso y que por favor abandonaran el tren, pero Rogelio se resistía, ya que sabía que podría no correr la misma suerte con el siguiente tren y encontrar buenos lugares, además de que ya estaba muy cansado por cumplir la manda y quería llegar a su casa, pero la insistencia fue tanta que aceptó. Finalmente, antes de que el tren partiera, bajaron de él junto con otras personas a quienes les había convencido la historia del anciano, y resignado esperó el siguiente tren. Alrededor de las 11 de la noche llegó un nuevo tren, pero con dirección a San Luis Potosí, por lo que Rogelio tuvo la idea de que podrían hacer escala en la capital para de ahí tomar en la estación uno con dirección a su destino, y pasado unos cuantos minutos sintieron como las vías del tren temblaban. Al día siguiente, ya en la estación de los trenes de San Luis Potosí, se enteraron de una horrible tragedia que sacudió sus corazones, y es que al tren, al cual finalmente no se subieron, se había descarrilado cerca de las 10:45 en una pronunciada curva cerca de la ciudad de Moreno, volcándose los 22 vagones, uno encima de otro. Muchas personas perdieron la vida, la mayoría perdieron la vida aplastados por los cientos de toneladas de metal. Algunas familias completas perdieron la vida, y los pocos que sobrevivieron quedaron con cicatrices de por vida, como piernas y brazos dañados u horribles quemaduras en todo su cuerpo. Tercer leyenda, del estado de San Luis Potosí, la leyenda de la bruja del barrio de Tlaxcala. San Luis Potosí ha tenido muchas brujas célebres, entre ellas la bruja tlaxcalica, o la bruja de Tlaxcala, quien había invocado una rebelión en contra de la propia iglesia. Nunca se supo cuál era su nombre verdadero, ya que no se tenía siquiera registro de su nacimiento, y mucho menos su acta de bautismo. La gente la conocía únicamente como la bruja Huachichil del barrio de Tlaxcala. Ella habitó en San Luis Potosí años antes de la fundación de la ciudad y formaba parte de la comunidad de los indígenas que fueron integrados por la fuerza por los españoles. Se dice que tenía el poder de transformarse en animales, principalmente en un venado, poder que adquirió tras beber una poderosa poción que incluía peyote. Aprovechaba el poder para transformarse en dicho animal para rondas en las noches y realizar sus aquelarres sin que alguien se diera cuenta.
pero aún así era bien sabida su capacidad de transformarse en ese animal, pues hasta su propia familia ya la había visto. Llegaría el día 18 de julio de 1599, el cual sería un domingo, día en el que tradicionalmente se va a misa, pero cuando el templo de Tlaxcala hizo el llamado a la misa de las 12, no había acudido la gente del barrio, principalmente las personas de origen indígena. Al parecer, las brujas Tlacalixca habían invocado a una rebelión en contra de la iglesia, la cual convenció a la mayoría de los indígenas, quienes en primer momento se resistieron a atender el llamado a misa. Ese mismo día, una muchedumbre de rebeldes iría a la iglesia de Tlaxcala, pero en vez de rendir culto a Dios cristiano, comenzaron a lanzar piedras contra este y saquearlo. Los mismos hicieron en el barrio de Santiago, donde la bruja lograría convencer a los indígenas de ese lugar y oponerse a la iglesia. Sin embargo, su rebeldía ya había llegado a los oídos de las autoridades, en concreto de Gabriel Ortiz Fuenmayor, quien sería el encargado de la justicia de la región. Él fue de inmediato al barrio de Tlaxcala y frente a todos sus seguidores agarró a la mujer del cabello para enjuiciarla por los delitos de brujería y rebelión. A pesar de tener un gran número de seguidores, muchos declararon en su contra, confirmando su habilidad de transformación, por lo que la autoridad no dudó en ese mismo día sentenciarla y hacer efectiva. La sentencia se dictaminó por atentar contra de su propia vida. Perfecto, chicos, agradezco mucho a los que continúan conmigo apoyándome en todos mis videos. Últimamente no hemos tenido un buen recibimiento, pero tengo mucha fe en que iremos aumentando nuevamente nuestras visitas de poco en poco. Y para las 30 personas, 40 personas que siempre están conmigo, se los quiero agradecer infinitamente. Saben que para mí todos ustedes son muy importantes y todos ustedes son bienvenidos, y yo me siento realmente que es un honor el hecho de contar con su apoyo. Perfecto, denle like, y para los nuevos oyentes, si hay alguien que es nuevo oyente, pues te quiero invitar para que te suscribas al canal. Hasta el próximo video. Bye.